qué produce el rash? Muchas veces el rash es lo primero que se manifiesta. ¿Saben qué es rash? Se le presenta en el tórax, en los brazos, en las piernas, en el abdomen. Muchas veces eso es lo primero que presenta, asociado a fiebre. Ya después aparece el dolor de cabeza, aparecen las náuseas, los vómitos, la anorexia. A veces aparece diarrea, a veces aparece estreñimiento. Otras veces aparece dolor en fosa ilíaca derecha, asociado a náuseas y febrícula. Y lo confunden con una apendicitis. Otras veces se le crece el hígado y se torna histérico. Y lo confunden con una hepatitis. Se le bajan las plaquetas. Se les crece el vaso y tienen leucopenia y los confunden con dengue o con mononucleosis. Y otras veces afecta a todo y genera su efecto sistémico. ¿Qué es el tifus? ¿Sabéis que tenemos el tifus y el paratifus? El uno actúa a nivel sistémico y el otro actúa a nivel digestivo. Cuando el bacilo llegó y se adhirió a la pared del intestino, provoca una lesión en la mucosa intestinal. Activa el efecto de prostaglandinas y activa el efecto de liberación de histamina y produce gran cantidad de histamina. De aquí induce efecto motor, aumento de permeabilidad vascular, aumento de presión hidrostática asociado a esa vasodilatación e estimula el efecto secretorio. De ahí que produce salida de agua o salida de glóbulos rojos. Y por el efecto de la prostaglandina también induce microtrombosis, que genera mayor permeabilidad vascular. La liberación de histamina es lo que origina el rash cutáneo, porque el efecto no solamente se produce en el intestino, también se produce a nivel de la piel. Y es un rash cutáneo, por lo general sin prurito, aunque a veces puede producir. Y a veces la permeabilidad vascular es tal que no solamente está esa piel rojiza, puntiforme, sino que aparece el punto rojo, petequias. Y a veces lo confunden con dengue, con zika, con una reacción alérgica o con la misma mononucleosis. Le hacen una prueba sanguínea y muchas veces tienen los eosinófilos alteradísimos cuando es alérgica, pero en este caso no, porque no es el efecto
parasitario o efecto de inmunoglobulina E la que genera el efecto de la liberación de histamina. Cuando el bacilo ingresa, entonces produce esos efectos. De ahí que aparece la diarrea, que puede ser sanguinolenta o no sanguinolenta. Aparece la fiebre asociada a los efectos del factor de necrosis y la histamina, que son los que estimulan el aumento térmico. Y el bacilo se va, y a través de las placas de Peyer, fijado por las células M, fagocitadas, se multiplican, se rompen esas células e invaden otras células. Por ese tejido linfático, ese bacilo circula por todos los tejidos donde cita el sistema linfático o por la vía sanguínea venosa. Se va a áreas vecinas. Y generalmente su efecto es a nivel de la poliileocecalia, vecina al apéndice. De ahí que la irritabilidad de la poliileocecal muchas veces produce dolor en fosa ilíaca derecha. Y muchas veces opera a un paciente por apendicitis, sin ser apendicitis, solamente por la fiebre y el dolor en fosa ilíaca derecha, asociado a la constipación que pudiera generar o el cuadro de diarrea. Ya que produce hiperplasia y hipertrofia de los nódulos linfoideos del apéndice. Al entrar al sistema linfático se va para todos lados. Eso hace que se vaya hígado, se vaya vaso, se vaya médula ósea, se vaya pulmones, se vaya pleura, se vaya pericardio, se vaya meninges, se vaya amígdalas. Eso hace muchas veces que esos pacientes que están con rash empiezan a toser y que les duele la garganta. O el efecto de la irritabilidad de la pleura hace que también tengan tos seca. O el efecto de la irritabilidad del pericardio hace que tengan dolor de tipo anginoso. La invasión del hígado produce hiperplasia y hipertrofia de las células de Kupffer. Y ese efecto hace que el hígado se crezca, aumente de tamaño, comprima vasos venosos, arteriales, linfáticos y biliares, que genera un proceso inflamatorio en el hígado. Y que se extravase líquido hacia el intersticio o hacia el espacio de la cápsula de gliso. Eso origina que el hígado se crezca de tamaño y duela, de ahí que genera hepatomegalia y hepatalgia. Y aumentan los niveles de bilirrubina directa e indirecta por el proceso inflamatorio en el hígado, asociado a aumento de las transaminasas, los salacéticos alpirúdicos, hasta la fosfatasa alcalina. Entonces, porque el hígado, al generar ese proceso obstructivo de sus conductos, la bilirrubina circula, se queda, invade los vasos sanguíneos venosos y se va hacia la circulación sistémica. Y eso hace que aparezca ictericia a nivel conjuntival, sobre todo, o que aparezca en sangre, asociado a esa mala función de degradación del hígado que produce el proceso inflamatorio.
Y ese efecto atrae glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos y lo retiene. Al mismo tiempo se va al vaso. Y ahí produce hipertrofia y hiperplasia de esos nódulos linfoideos. Hace que el vaso se crezca, que retenga glóbulos blancos, plaquetas rojos. Y que por la retención facilita la destrucción de los mismos. Eso hace que a nivel sistémico no aparezcan. Por eso que disminuyen en la sangre los glóbulos blancos y producen leucopenia. O disminuye la presencia de plaquetas y produce esa trombocitopenia, que asociado a ese efecto de fragilidad vascular que origina la vasodilatación por la acción de la histamina y el tromboxano, origina las microhemorragias. Independientemente que a nivel intestinal el efecto inflamatorio y la isquemia que produce pueden originar la perforación del ciego, no del apéndice, y originan peritonitis con parálisis intestinal que también genera hilio y constipación. En realidad es hilio, no es constipación, porque es por parálisis brusca del intestino, por falta de conducción adecuada, por afectación de los plexos por esas toxinas. Si se va a la médula ósea, la deprime, impide la formación adecuada de células blancas, pero sobre todo de plaquetas, la que también induce trombocitopenia y a linfopenia. Pero aparecen células blancas nuevas y maduras como producto del proceso inflamatorio que busca cómo defender. Y eso hace que aparezcan los callados. Por eso es que el laboratorio nos va a mostrar leucopenia asociado a callados con linfocitosis. Hecho que también se produce en el dengue, pero no hay callados en el dengue, ni en el Zika, ni en el chikungunya, ni en la mononucleosis, ni en la alergia. Esa presencia de callados es la base diferencial. Independientemente que los efectos virales inducen a linfocitosis, no a callados. Nos produce cefalea retroocular y nos produce infartación ganglionar por obstrucción de los senos linfáticos. Por eso es que duelen las amígdalas. Por eso es que duele la fosa ilíaca derecha o izquierda. Por eso es que duelen los ojos o la región retroocular, porque se obstruyen los senos linfáticos a ese nivel y origina la cefalea retroocular. Independientemente que en los procesos meningios hay estimulación directa de las meninges. Y que es parecido a lo que pasa en el dengue, el Zika, el chikungunya y la mononucleosis. Cosa que no se produce en las alergias. Producen nefritis, producto del factor de necrosis, la deshidratación, la distribución de líquidos que inducen a que un riñón no pueda ser bien perfundido, y que además está el factor de necrosis que induce a esa inflamación de esos glomérulos, generándonos una mala filtración
generando unos acúmulos de amoníaco. No hay desprendimiento del amoníaco por la glutamina y ese paciente hace el síndrome urémico como complicación de esa insuficiencia renal que produce. Puede producir una pancreatitis como producto de la lesión del páncreas por ese efecto de migración linfática. Y activa la tripsina o activa la etionina en el hígado. Y eso produce lesiones neurológicas o locales o sistémicas. Produce cólicos producto de la excitabilidad del músculo liso. Y cuando produce la parálisis del intestino, entonces la onda peristáltica va y llega hacia la ampolla ileocecal y ahí se detiene y más bien se revierte. Eso también nos induce a generar náuseas y vómitos, independientemente del efecto tóxico de la bacteria a nivel neurológico. Ese efecto hace que la zona del ciego se relaje, se paralice y que puedan difundir gases y líquidos hacia el mismo o que puedan entrar y que se queden ahí. Cuando nosotros hacemos el examen nos provoca dolor y nos provoca que se rompan unas burbujas de aire que se forman ahí, que se llama gorgoteo, que es patognomónica de salmonelosis. Y por abajo encontramos silencio abdominal porque la onda peristáltica no prosigue y ese paciente presenta la constipación que es producto de ese cuadro de hígado. En algunos pacientes directamente se produce la parálisis en esa zona y esos pacientes no presentan diarrea, sino que presentan constipación, producto de ese cuadro de hígado brusco que se genera. Entonces, no todos los cuadros de salmonelosis presentan diarrea. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieren que les aclare? El diagnóstico a través de la reacción de Vidal es la prueba más fácil. En 30 minutos sale. O el PCR. O el ELISA. La de Vidal nos da 4 tipos, A, B, H o C. Entonces, la A, la B, hay que hacer sí o sí tratamiento, igual que la H. La que generalmente no se hace es la 0, porque generalmente es de tipo crónico. El bacilo no da inmunidad. Lo que sí convierte al paciente en un portador crónico si no se hace el tratamiento o el diagnóstico y el tratamiento adecuado en la primera infección. Porque así como ese bacilo se va por el sistema linfático y llega al hígado, también se va hacia la vesícula biliar y va de las glándulas de Kraken y ahí se enquista y se almacena y se queda. Y cuando un paciente tiene baja inmunidad, tiene disquinesia hepatobiliar, tiene sobreinfecciones, se pueden producir contracciones de esa vesícula y el bacilo sale y nuevamente coloniza el intestino y provoca síntomas entéricos de salmonela y se reactiva la prueba serológica de positividad. Mientras está enquistado no pasa nada, no se detecta y tampoco los antibióticos no le hacen nada.
Entonces es la causa de las recidivas de cuadros de salmonela en una persona que cada vez va presentando un cuadro. Independientemente de que sean personas descuidadas y que se reinfecten por su mala higiene o sus malos hábitos alimentarios. También se puede hacer hemocultivo o cofocultivo para determinar en algunos casos el tipo de salmonela, la variedad de salmonela. El tratamiento es en base a sulfas, quinolonas, aminoglucósidos, cloranfenicol, que se utilizaba antes, aunque tienen miedo de usarlo, porque el cloranfenicol puede producir aplasia medular. Y muchas veces la confunden con la aplasia medular que origina el bacilo, cuando afecta la médula ósea. Y el tratamiento muchas veces, aparte de generar la hidratación del paciente, es evitar las complicaciones. De que un buen diagnóstico inicial va a determinar el futuro de ese paciente. Como les decía, que se puede convertir en un portador crónico, y eso no se va a eliminar mientras no se le elimine la vesícula biliar. Mientras ese paciente tenga vesícula, va a seguir reinfectándose y posiblemente contagiando a otras personas. Ya cuando es sistémico, pues afecta todos los tejidos y induce cuadros graves que llevan a la muerte del paciente, por más que se haga lo que se haga muchas veces. Porque se conjunciona la aplasia medular, se conjunciona con la insuficiencia renal, con la insuficiencia hepática, con los problemas cardíacos, que nos puede generar bradicardia y asistolia por la afectación de los ganglios, donde emergen los estímulos para que el corazón se contraiga. No lesionan las meninges, que sería fatal. Preguntas, jóvenes.